Capítulo 6. Ok. Aquí están. Imposible. Poner de nuevo el fundamento. Hebreos 6, 4 al 6. Muy bien. Como vimos ya en parte de el capítulo 6, el escritor, el autor de la carta a los Hebreos, está tratando de despertar la mente, la conciencia espiritual de la iglesia para que avancen, para que dejen de ser los niños espirituales inmaduros que son, que vayan al conocimiento mayor, ¿verdad?, de Jesucristo, a la perfección, buscar eso que nos hace tanta falta, que es la persona de Cristo en nuestra vida. Y entonces en el capítulo 6 leemos, ¿verdad?, verso 1 en adelante, que vimos la semana pasada. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Ahorita vamos a ver. Por lo contrario, vamos a seguir hasta adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Y las enseñanzas elementales dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones, tener fe en Dios. Tampoco necesitan ustedes enseñanzas acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Nombramos 6 doctrinas elementales, ¿verdad? Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Y viene esta pregunta: ¿querrá Dios que avancemos a un mayor entendimiento? Pues sí, claro que sí, ¿verdad? Entonces aquí es donde entramos hoy en los versos 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y del poder del mundo venidero, y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Vemos la palabra, hermanos, aquí que dice: es imposible echar nuevamente los fundamentos de la fe. Ya lo acaba de explicar en los versos anteriores, del 1 al 3, dice: no es necesario echar otra vez los fundamentos. Si ya sabes algo, si ya conoces algo, si ya estás viviendo algo, si ya estás cimentado tu fe en algo, no puedes volver a cimentarlo en lo mismo. Ya está echado el cimiento, el fundamento. No puedes otra vez volver a echar otro fundamento sobre el fundamento que ya está. Entonces viene lo siguiente y nos dice: es imposible echar nuevamente los fundamentos. ¿Y por qué es imposible? Porque la apostasía, y ahorita vamos a ver que la apostasía suena algo raro, ¿verdad? Suena una palabra que no es común, que no usamos mucho. Es imposible volver a echar los cimientos en la fe porque la apostasía es irremediable. Y esta es una de las verdades más terribles de la Biblia, hermanos, de la Escritura. Vamos a explicar por qué. Fíjense cómo él, de los versos 4 al 6, dice que ya las personas, ¿verdad?, que se arrepintieron una vez, que fueron iluminados, que experimentaron las bendiciones del cielo, que fueron participantes de lo que el Espíritu Santo hace, que saborearon la bondad de Dios, la palabra de Dios, dice: es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. Y vamos a poner suma atención qué es lo que quería decir el escritor de Hebreos con esto, ¿verdad?, porque podemos malinterpretarlo muy fácilmente. Y a lo largo de toda la epístola o de la carta que leemos, el escritor va exhortando a sus lectores a aceptar la palabra de Dios con fe. A través de lo que hemos leído hasta hoy, desde el verso
1, del capítulo 1 de Hebreos hasta ahora, insiste mucho el escritor de Hebreos que aceptemos totalmente, ¿verdad?, con toda nuestra fe, que no seamos incrédulos, dice, una y otra vez nos dice que no seamos incrédulos, que no seamos como los de Israel, que no creyeron, que no pudieron entrar al reposo de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos todo eso? Que la incredulidad, hermanos, va a hacer, ¿verdad?, que no participemos de la vida eterna. Y aquí exhorta y una y otra vez en el libro de Hebreos el escritor a creer completamente, aceptar con fe la palabra de Dios y no caer en el pecado de incredulidad que resulta en un juicio eterno. Ahí hay muchas citas donde nos habla de esto, Hebreos 2:1 al 3, Hebreos 3:12, ahí se va, usted puede comprobarlas en casa. En estos pasajes del capítulo 6, los que acabamos de leer, ¿verdad?, del verso 4 al verso 6, el autor está tomando como ilustración lo que sucedió en el tiempo que Israel vagó en el desierto, estuvo ahí, ¿verdad?, haciendo referencia a los que perecieron por causa de la incredulidad. Acuérdense que está escribiendo a los hebreos y los hebreos conocen su historia y saben perfectamente cómo Dios sacó a Israel de Egipto, después cómo los castigó por incrédulos y los mantuvo 40 años en el desierto mientras que moría toda esa generación que no creyó. Entonces eso lo tenían muy en la mente ellos, tal vez nosotros no, pero al decir, ¿verdad?, el escritor de Hebreos que no seamos como ellos, incrédulos, porque no entraremos en el reposo, está diciendo una verdad, y esta verdad, hermanos, se aplica a los destinatarios, ¿verdad?, de la carta, o sea, a los hebreos, y continúa esa verdad hasta el día de hoy. Y la pregunta, adelante, ¿cuál es esa verdad que quiere transmitir el autor, que les quiere decir a los hebreos, y cuál es esa verdad que nos quiere decir hoy a nosotros, ¿verdad? Pues la verdad es que aquellos que han compartido los privilegios del pacto del pueblo de Dios, acuérdense, ¿cuál es la verdad que quiere decirnos con esto que acabamos de leer? Que es imposible que los que ya se arrepintieron, los que ya gozaron, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios se vuelvan a arrepentir. Es imposible volver a echar los fundamentos. ¿Qué quiere decirnos? Pues quiere decirnos que los que han compartido los privilegios o las bendiciones del pacto del pueblo de Dios y luego renuncian a ellos deliberadamente quiere decir conscientemente, que primero, ¿verdad?, están buscando a Dios, que están ahí sirviendo a Dios, que permanecen un tiempo en la fe, pero de repente dicen, ya me cansé. Esto no es verdad, no cambio, o la gente no cambia, y sabes que son puras mentiras, y sabes que la iglesia es puro negocio, y todos los pastores son iguales de tranzas, y empiezan a pensar así, y se alejan de la fe. Son las personas más difíciles de recuperar para la fe. O sea, aquí está diciendo, es imposible poner de nuevo el fundamento en las personas que una vez ya estuvieron en la fe y se alejan. Es imposible. Es más sencillo, es más fácil, hermanos, que alguien que todavía no conoce al Señor ponga su fe en el Señor, que alguien que ya la puso y la desecha, lo vuelva a poner. Y entonces es una advertencia no para los de afuera, es una advertencia ¿para quién? Para la iglesia. Que tengamos cuidado, ¿verdad?, en donde estamos teniendo debilidades, donde estamos teniendo tropiezos, donde estamos teniendo dificultades. Entendamos que va a ser imposible, hermanos, volver al Señor cuando deliberadamente abandonamos nuestra fe. Humanamente, claro, nos va a resultar imposible recuperar estas personas, dice el autor, ¿verdad? Es imposible. Aunque sabemos, por supuesto, que para Dios, ¿qué? Nada es imposible, hermanos, para la gracia y misericordia de Dios, pero en lo que consta en nuestra realidad humana, recuperar estas personas que primero tuvieron fe y luego se desilusionan y se van, es prácticamente imposible. Se los digo, y yo creo que todos ustedes conocen personas que estuvieron un tiempo en la iglesia, muy activos, muy entregados, y de repente se vuelven completamente al mundo y no quieren nada ¿con quién? Con Dios, nada. Y dice uno, ¿pero cómo? Pues siempre fueron muy entregados, siempre anduvieron buscando a Dios, fueron muy activos. Pues ¿qué pasó? Pues pasó que nunca maduraron, hermanos.
Pasó que otra vez volvemos a Hebreos capítulo 5, versos 11 en adelante. Nos gustaría mucho seguir explicando sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y parece que no escuchan. Hace tanto que ya debieron haber sido maestros, pero todavía son como niños pequeños, necesitan lechita, todavía no crecen. ¿Qué fue lo que pasó? No maduraron. Cuando usa la palabra torpe, y hace rato la platicaba yo con un joven, no está diciendo que somos tontos. La palabra torpe quiere decir que nos hemos desarrollado una habilidad por falta de práctica. Por ejemplo, si yo pongo a mi tocayito, a Caleb, lo agarro aquí y lo suelto para que camine, ¿qué creen que va a pasar a esta edad que tiene ahorita? No va a poder caminar. Sus piernas todavía son torpes porque no están listas ¿para qué? Para caminar. Pero eso no quiere decir que él esté mal de dónde. Eso no quiere decir que él no puede caminar. No, todavía no es tiempo porque todavía es un ¿qué? Un bebé. Eso es lo que se refiere a decir, ustedes hermanos todavía no pueden madurar, todavía no pueden crecer, todavía no pueden en realidad avanzar porque no han aprendido a comer alimento sólido, madurar, ¿verdad? Y así practicar, porque es lo que dice al final del verso 14 en el capítulo 5, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Otra característica que tiene un bebé, usted dele al bebé una manzana podrida y una manzana buena, las dos se las va a ¿qué? Se la va a echar a la boca, porque todavía no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ok, es la advertencia, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, de decir, hey, estas personas que se alejaron, es imposible que vuelvan a arrepentirse, a echar otra vez el fundamento, porque ya fueron iluminados, ya experimentaron las cosas buenas del cielo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, participó con ellos, vieron la bondad de la palabra de Dios, del poder del mundo venidero, y luego se alejaron de Dios. Es imposible de lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. ¿Por qué? Porque rechazan al Hijo de Dios. Y amados, ahí es donde la advertencia es, si no maduramos, si no crecemos, si no avanzamos, si nos quedamos igual, ¿qué creen que va a suceder? No me digan que no saben, porque lo estamos viendo la advertencia. ¿Qué creen que va a suceder? Lo mismo que le sucedió a Israel, el pueblo de Dios. No van a entrar al reposo, no van a entrar a la tierra prometida, por incredulidad. Y entonces aquí es donde en la parábola del sembrador prácticamente vemos esto, lo que está diciendo el Señor. Si tú te vas a los evangelios y escuchas la parábola del sembrador, ¿verdad? Un día el sembrador salió a sembrar y echó su semilla, ¿verdad? Y ya sabemos que parte de la semilla cayó entre piedras, parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó en el camino, que es tierra dura, y parte de la semilla cayó en tierra buena. ¿Qué pasó? Donde estaba el camino está muy duro, vino un pájaro y se lleva la semilla, el enemigo se lleva la semilla. Entre las piedras y los espinos empieza a crecer rápido, pero después ya no tiene para dónde ¿qué? Crecer. Y las espinas y las piedras que representan las crisis de esta vida, la persecución, la enfermedad, todo aquello que nos da temor, dice, ahogaron y la semilla tampoco ¿qué? Creció. Nada más en la buena tierra, a esa tierra donde está madura, preparada y lista para crecer. Y aquí es donde ahí vemos, hermanos, que prácticamente en los diferentes tipos de terrenos, al inicio brota la semilla, ¿verdad? Pero muy pronto se marchita porque fue robada por el enemigo. Y es la apostasía, y aquí vamos a escribir, ¿verdad? Y vamos a entender qué es la apostasía. No es apostar, ¿verdad? Se parece mucho. Pero la palabra apostasía usted la va a ver muchas veces, sobre todo en la Reina Valera, ¿verdad? En la antigua traducción de Reina Valera. Es la apostasía
El confesar y creer en la gracia y soberanía de Dios y después de un tiempo abandonar y rechazar dicha fe por medio de la manera en que pensamos y vivimos. O sea, la apostasía es prácticamente, hermanos, volverse de la fe en Cristo a la incredulidad. Paréntesis, no es que incredulidad mental. Todo el mundo cree en Dios, en un Dios. O sea, casi nadie te va a decir, no, no creo en Dios. Todos creen en Dios. Pero la apostasía es haber escuchado el Evangelio y haberlo creído con mi mente, haber ido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, empezar a reunirme, estar escuchando la palabra y estudiándola, estar participando de lo que Cristo hace en su iglesia, inclusive estar sirviendo, pero luego me vuelvo de la fe en Cristo a la incredulidad, con mi acción, con mi manera de vivir. Porque siempre la defensa es, no, yo creo en Dios, pero creo a mi manera, porque ahí en la iglesia son puros hipócritas, tirosos, gente doble cara. No, yo creo, pero de una manera diferente, verdadera. Y aquí en mi casa es mejor de la manera que yo creo. Soy más santo que ustedes. ¿Tú crees que eso en verdad es fe? Claro que no, hermanos. Es una conveniencia. Es una incredulidad en la verdad única y adaptarla a mi ¿qué? Mi manera de pensar. Y entonces la apostasía, hermanos, se convierte en algo que desgraciadamente, ¿verdad? Nos dice el escritor de Hebreos, es imposible lograr que esa gente vuelva, ¿verdad?, a la fe en el Señor. Es por ello, hermanos, imposible que estas personas que escucharon, que conocieron, que gozaron de las bendiciones de Dios, deseen nuevamente humillarse y volverse a apreciar algo que ya desecharon antes. Inclusive hay una escritura, no la puse ahorita me estoy acordando, donde es Santiago, creo, si no me equivoco, donde dice que no hay nada más que hacer por aquellos que deliberadamente manchan la cruz de Cristo. Ayúdenme, hermanos, donde dice, ya no hay nada más que hacer por el pecado que deliberadamente, ¿verdad?, es hecho. O sea, es decir, si tú estás en Cristo y sabes que está mal vivir de cierta manera y deliberadamente, o sea, conscientemente dices, no pasa nada, al rato me arrepiento y Dios me perdona. Ya no se puede hacer nada por tu pecado, porque pues tú sabiendo que es pecado y que el Señor murió en la cruz para limpiarte de él y tú te vuelves a él, ¿qué más se puede hacer por ti? Si ya el Señor lo hizo en la cruz, pero tú no quieres creer. Tú no quieres aferrarte a la fe que solamente por medio del sacrificio de Cristo y a través del arrepentimiento y la humillación a Él, si tú no quieres aceptar eso, ¿qué más se puede hacer por ti? Gracias, hermana, vamos a leerlo. Dice así. Ok, vamos a leer desde el 26, 10, 26, y lo voy a poner aquí, gracias, Hebreos. Del 26 al 29. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, o sea, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar, inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. O sea, no hay nada más que hacer por aquellos, hermanos, que ya se les llevó el Evangelio, que ya lo escucharon, que lo aceptaron de mente, ¿verdad? Que vinieron, que estuvieron en la iglesia, que estuvieron sirviendo, pero que luego
niegan a Dios, ¿qué más se puede hacer por ellos? Nada. Puedes orar por ellos, claro que sí, pero humanamente, amados, no va a haber nada que los haga volver. Por más que los visites, por más que les mandes cartitas, por más que les llames mensajitos, por más que les mandes por el Facebook y el WhatsApp, por más que no sé, les muestres amor y misericordia, humanamente nada los va a traer, nada. Se los digo por fe y por experiencia, nada. Pero ¿qué pasó, hermano? No más. Y aquí es donde tenemos que entender qué es lo que despreciaron estas personas. ¿Por qué es imposible volver a echar el fundamento? ¿Por qué es imposible otra vez volver? Y vamos a distinguir más adelante. ¿Por qué? Hay hijos pródigos que vuelven. Pero aquí no estamos hablando de hijos pródigos, aquí estamos hablando de apóstatas. ¿Sí? Hay que diferenciar. Y sí es difícil diferenciar. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos muestra quiénes son hijos pródigos y quiénes, ¿verdad? Son personas que nunca van a regresar, porque en realidad, ¿verdad?, no fue puesto el fundamento de la manera correcta. Pero ¿qué es lo que despreciaron estas personas? Y vemos que aquí el autor nos dice, hermanos, del verso 4 al verso 6, estamos en Hebreos 6, ¿verdad? Del verso 4 al 6. Primeramente dice así, dice, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, en primer lugar, ¿verdad? Dice, iluminados. ¿Qué significa que fueron iluminados? Pues prácticamente, hermanos, que la luz del Evangelio quitó las tinieblas de mentiras de este mundo, los llevó al conocimiento de la verdad, lo cual les permite vivir de una manera, una nueva vida en la luz, fuera del pecado y la muerte. O sea, aquí fueron iluminados, es que vinieron, más bien dicho, vieron la verdad y la luz. ¿Se acuerdan que predicamos esto el domingo? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y hicimos referencia a todo lo que significa, ¿verdad?, la luz, ese conocimiento, cómo Dios nos deja ver en lo que estábamos, en la muerte y ahora en la vida, cómo nos permite ver su voluntad, cómo nos permite ver sus bendiciones, cómo nos permite gozar ahora de lo que no sabíamos para salir, ¿verdad?, de las obras de la muerte. Pues bueno, estas personas fueron iluminadas. Número 2, dice, no pueden arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Y luego dice, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, experimentar bendiciones de Dios. Si ellos experimentaron el perdón, la paz, el gozo, el amor, las bendiciones del cielo, hermanos, que descienden, y luego las desechan, ¿qué otra cosa les puede llamar la atención de Dios? Si lo mejor del Señor lo despreciaron, ¿con qué los vas a traer nuevamente a los pies de Cristo? Si despreciaron el perdón, menospreciaron, ¿verdad?, el amor, menospreciaron las bendiciones, la gracia, ¿qué les vas a ofrecer? ¿Pactos con Dios? ¿Mejores casas? ¿Mejores trabajos? No hay nada mejor, amados, ¿verdad?, que las bendiciones de Dios. Después nos dice que también fueron partícipes del Espíritu Santo, y aquí también hay que hacer una distinción. Aquí no está dando una lista de cosas el autor, de decir, oye, estas personas en primer lugar conocieron la verdad, experimentaron las bendiciones de Dios, fueron partícipes del Espíritu. No quiere decir precisamente que el Espíritu fue derramado sobre ellos. Dice, fueron partícipes. Esto no implica precisamente que recibieron el Espíritu, hermanos, pero sí que fueron bendecidos por sus dones. Es decir, alguien que viene a la iglesia, pues empieza a recibir el amor de Cristo por medio de ¿quién? De los demás. Empieza a recibir el aprecio, tal vez le empezamos a servir si tiene alguna necesidad. Entonces, esa persona es partícipe de lo que el Espíritu hace por medio de ¿qué? De su iglesia. Y no precisamente que esa persona tenga ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Hemos visto muchas veces ese tema. El Espíritu de Dios, hermanos, cuando es derramado una sola vez. Y cuando el Señor sella
Dice que ese sello del Espíritu es para el día final, ¿verdad? O sea, no nos abandona ese Espíritu. Y aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado. Que fueron hechos partícipes del Espíritu no quiere decir que el Espíritu vino a ellos, pero sí que recibieron bendiciones, ¿verdad? Las cuales el Espíritu hace por medio de su iglesia. Vamos a dar la vueltita. Y luego dice todavía, verso 5, saborearon la bondad de la palabra de Dios. O sea, poder encontrar el verdadero sentido de la vida. Mira, si tú no conoces al Señor, todos los grandes filósofos, pensadores, desde Sócrates, ¿verdad? Allá en Grecia hasta Confucio en China, y todos los grandes pensadores siempre se hacen esta pregunta: ¿por qué existimos? ¿Por qué el ser humano existe? ¿Para qué estoy aquí? Si ellos le llaman el karma, el universo, la madre tierra me puso aquí, o ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué nací? Yo no pedí nacer. No pedí los padres que tengo, no pedí los hermanos que tengo, no pedí el lugar donde nací, el tiempo en que nací. ¿Por qué estoy aquí? La gran pregunta de la existencia. Alguna vez en tu vida todo ser humano se va a preguntar eso. Y no encontrar la respuesta, hermanos, es lo que nos lleva a buscarla en donde sea, sobre todo en el pecado, en los placeres de la vida mundana, ¿verdad? Cosas temporales, cosas que nos llevan a la destrucción. Pero poder encontrar el verdadero sentido de la vida, hermanos, en la tierra por medio de la verdad de Dios es un privilegio que pocos pueden saborear. Cuando tú vienes a Cristo y te das cuenta que fuiste creado para la gloria de Dios, que fuiste creado para que Él recibiera de ti la gloria, para que tú recibieras de Él la misericordia, el amor, la paz, para que recibieras de Él todo lo que es Él mismo en ti. Cuando te das cuenta que no estás aquí nada más para ser un buen ingeniero, un buen doctor, un buen maestro, un buen papá, no sé, sino que estás aquí porque vas a existir para la gloria de Dios para siempre, te cambia tu mentalidad. Entiendes que no tienes que llenar las expectativas de este mundo, que tienes que tener la mejor ropa, que no tienes que tener, ¿verdad?, los mejores estudios, que no tienes que tener la mejor educación, porque tienes lo mejor que es Cristo y la vida eterna. Y que esto nada más es una simulación, que esto nada más es una prueba de lo que nos va a permitir el Señor vivir eternamente. Cuando entiendes eso, en realidad es un privilegio, hermanos, porque el ser humano siempre se pregunta ¿por qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Y encontrar la respuesta es una gran bendición. No soy producto de la casualidad. No soy, ¿verdad?, un producto nada más de una pasión entre un hombre y una mujer. No estoy aquí nada más por desecho. Estoy aquí porque Dios pensó en mí, porque Dios quiso darme vida, porque Dios pensó en amarme, porque Dios pensó en poner planes para mi vida, para yo glorificarlo a Él, para que Él en la eternidad, ¿verdad?, me dé y yo pueda recibir toda su misericordia y amor. Cuando entiendes eso, pues un gran peso se te quita, amados. Y estas personas que es imposible poner el fundamento, saborearon la palabra de Dios y luego nos da un último privilegio. Dice, y saborearon el poder del mundo venidero. ¿Qué es esto? Gozar del poder del mundo venidero. Los poderes del mundo venidero, hermanos, son los milagros, señales, el poder, las promesas de Dios que Él manifestó en su pueblo. Lo vio desde Israel, empezaron a ver el poder de Dios. En el tiempo de los apóstoles vieron la gloria de Dios con los milagros, señales que hizo el Señor Jesucristo. Hoy en día podemos ver, hermanos, cómo las vidas son transformadas por medio del Evangelio. Yo me gozo, hermanos, de platicar, ¿verdad?, con hermanos y personas que antes, como yo, ¿verdad?, eran pecadores terribles, fuera de la gloria de Dios, pero ahora el Señor, ¿verdad?, nos ha cambiado. Y no hay poder humano que logre cambiar la mente y el corazón y las emociones de una persona, sino es un poder mucho mayor de lo que hay aquí en la tierra. Y cuando te das cuenta que el Señor puede cambiar al más miserable de los pecadores en alguien santo, bueno, porque Él está ahí. Eso es entonces una esperanza, hermanos, para nosotros de decir, yo sé que aquí hay poder, Señor,
yo sé que hay esperanza, pero aún en el cielo hay más esperanza, hay más poder, hay más gloria. Y podemos disfrutar lo que viene, hermanos, lo podemos disfrutar ¿desde cuándo? Desde hoy. Y estas personas también, hermanos, saborearon las bendiciones de la vida eterna aquí en la tierra, pero lo desecharon. Entonces, ¿qué significa este pasaje, verdad, que acabamos de leer, donde nos da esta, pues como esta advertencia muy terrible que es imposible que se vuelvan a arrepentir? El escritor de Hebreos está haciendo sonar solamente una alarma de advertencia, o es que piensa que el ejemplo de los israelitas puede ser otra vez imitado por la gente de los hebreos y nosotros. Y las advertencias son constantes y repetidas. Una y otra vez el escritor de Hebreos está advirtiendo, advirtiendo y advirtiendo. Y lo que trata de hacer, hermanos, es convencer, ¿verdad?, que la apostasía nos puede suceder si no estamos bien fundamentados y creciendo en Cristo. Eso es lo que Él quiere que entendamos. Es decir, si tú estás muy cómodo creyendo que ya estás en la mejor posición como hijo de Dios que puedes estar, que eres un buen discípulo y no te esfuerzas y no avanzas y no luchas y no buscas más, cuidado, porque puede llegar la apostasía. Créanme que yo creo ninguna persona que trató de venir a los pies de Cristo, hermanos, y después tuvo apostasía, yo creo que nadie pensó en eso. Yo creo que las personas que van buscando, ¿verdad?, al Señor, lo hacen porque quieren conocer a Dios, pero cuando se dan cuenta de quién es Dios y que no es de la manera en que ellos quieren y desean, y que no es un Dios que nos chifla y que nos da todo lo que queremos, que no es un Dios que puedes comprar con dinero, que puedes comprar con mandas, ¿verdad?, que puedes comprar con obras, se desaniman. Porque ellos, este mundo y muchos predicadores de hoy en día, hermanos, te muestran un Jesús y un Dios que está para ti, listo para ayudarte a hacer todo lo que tú quieres bueno. Ahí está Dios listo para ayudarte a cumplir todos tus sueños insignificantes, ¿verdad? Que está listo Dios para convertir todos tus buenos deseos en realidades, ¿verdad? Todos tus proyectos por fe, lograrlos, porque el poder de Dios está contigo. Pero no te hablan de la madurez espiritual, no te hablan de la humillación ante Dios, no te hablan, ¿verdad?, del sacrificio, del servicio hacia el Padre, no te hablan de que tienes que vivir todos los días negándote a ti mismo, tomando tu cruz. Y eso es lo que el escritor de Hebreos quiere advertir. Cuidado, porque cuando tú malinterpretas a Dios, cuando tú crees que tú puedes usar a Dios para estar cumpliendo tus deseos, amado, estás muy equivocado. Muy equivocado. ¿Quieres usar a Dios como sanador? ¿Quieres usar a Dios como economista? ¿Quieres usar a Dios como abogado? ¿Quieres usar a Dios como el que remedia tus crisis? ¿Quieres usar a Dios como terapista? Él es eso y mucho más, pero no lo puedes usar como tú quieres. No es así como uno tiene la relación con el Señor, amados. La relación de Dios es: humíllate ante mí. Dice la escritura: deleítate en el Señor, o sea, gózate en mí. Y yo, si quiero, te voy a conceder las peticiones buenas de tu corazón que te ayuden. Porque hay que tener cuidado. Porque cuando dice deleítate en el Señor y concederá las peticiones de tu corazón, decimos, ¿ya la qué? Ya la hice. No, amados. ¿Tú le concedes todo lo que tus hijos quieren? ¿Por qué no? ¿No los amas? Si tienes tú el dinero para concedérselos y no lo haces, ¿por qué no lo haces si tienes el dinero para hacerlo? Porque no le beneficia, porque no le conviene, aunque lo puedes hacer. Bueno, métete la cabeza, así es el Señor con nosotros. Por más bueno que parezca para ti un mejor empleo, el Señor dice, si te lo doy te pierdes, chiquito. No, Señor, es que no, te vas a alejar. Vas a tener menos tiempo para mí.
Pero es que, Señor, tú no, yo te prometo. ¿Tú crees que el Señor, hermanos, cuántos millones y millones y billones de hijos no escucha el Señor lo mismo? Y aquí es donde cuidado, porque a veces cuando no pasan las cosas como nosotros nos la idealizamos, entonces, no, pues es que, no que Dios es amor y que Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros y todo nos ayuda. ¿Cómo me va a ayudar en la pérdida, verdad, de mi trabajo, de mi negocio? ¿Cómo me va a ayudar la pérdida de mi esposo, de mi hijo o de mi hija? ¿Cómo eso va a ser bendición? Y empezamos a cuestionar a Dios y caemos entonces, nos vamos, verdad, a la incredulidad. Una y otra vez, hermanos, el escritor de Hebreos coloca ante los lectores la responsabilidad de proteger cada uno el bienestar espiritual del otro. O sea, es decir, yo tengo que entender los fundamentos de la fe. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Arrepentirme, estar en la fe en Dios, el bautizarme, todo lo que es fundamental. Luego tengo que empezar a crecer. Porque acuérdense que dice, debiendo ustedes ser ya maestros para enseñar a otros, todavía no lo son. Yo tengo que crecer para entonces ayudar a crecer ¿a quién? Al que es más pequeño que yo, advertirle, aconsejarle, animarlo. Entonces, tú tienes responsabilidad, primeramente en tu fe, hermanos. Y como cuerpo en Cristo tenemos la responsabilidad de ayudarnos a no caer, hermanos, en la apostasía, en la incredulidad. Por eso es la comunión entre nosotros, por eso es el poder juntarnos, poder vernos, poder platicar, poder convivir, para ayudarnos en la carrera de la fe, ayudarnos en esta vida de lucha. No es resolvernos los problemas. Un hijo de Dios no le puede resolver los problemas a otro hijo de Dios, pero sí puede hacer un soporte espiritual, una ayuda económica, una ayuda física, una ayuda moral, para que esa persona, por medio, ¿verdad?, de tu hermano o hermana en Cristo, sientas el amor de Dios, sientas, ¿verdad?, la presencia de Dios, sientas el apoyo del Señor. Y eso es lo que quiere poner, ¿verdad?, en la mente. ¿Para qué? Para que nadie caiga siguiendo el ejemplo de desobediencia e incredulidad de los israelitas. Aquí es donde nos habla ya el verso 6, cómo se llega a esto, a la apostasía. Y el verso 6 dice, se alejan de Dios, es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Aquí es donde es necesario hacer una distinción, ¿verdad? Aquí es donde digo que vamos a hablar un poquito del hijo pródigo y del apóstata. El escritor habla de caer y perderse y no de caer en pecado. Es diferente, ¿verdad? Caer en pecado, hermanos, y pasar por un proceso de arrepentimiento y levantarnos. El apóstata es el que cae y se aleja y se enfría y no quiere nada. Y el hijo pródigo es el que cae, hermanos, y reconoce su pecado, reconoce su mal y busca la manera de ¿qué? De otra vez levantarse. Esa es la diferencia entre el apóstata y el hijo pródigo, ¿verdad? Un hijo pródigo, cuando ya está en el hoyo, hermanos, reconoce su mal y busca al Señor. Pero el apóstata no, se enfría y se sigue alejando hasta negar al Señor. Y aquí es donde un ejemplo, ¿verdad?, muy claro. Judas cayó en pecado, se apartó de Jesús y no regresó a él, sino que él toma su propia decisión y su propio ¿qué? Camino. Pedro, hermanos, cayó en pecado, pero poco después vio al Señor Jesús resucitado, porque los dos se arrepintieron. Dice que Pedro lloró amargamente después de haber negado al Señor Jesucristo. Se acongoja, o sea, se siente mal, hermanos, y está piense y piense Pedro, ¿verdad?, en lo que hizo. Judas, a diferencia, ¿verdad?, no quiere soportar ese remordimiento, pues porque no tenía, ¿verdad?, prácticamente, hermanos, su humillación ante el Espíritu Santo, y toma la decisión de alejarse. Se suicida, ¿verdad?, se cuelga. Y aquí es donde vemos que estos dos conceptos, apostasía y volver a pecar o caer, no deben ser confundidos. Todos los hijos de Dios caen. Abraham, Moisés, David, Elías,
los apóstoles, el apóstol Pablo, todos los hombres y mujeres de Dios caen. Pero ningún verdadero hijo de Dios se aleja y deja de creer. ¿Sí? Es diferente, es muy diferente. Y tú puedes ver que los hijos de Dios cometieron los peores pecados, hermanos, los peores pecados. Para mí, uno de los peores pecados que yo veo en la palabra de Dios es la idolatría. O sea, es decirle a Dios, tú no eres Dios, este es Dios. ¿Quién hizo eso? El hombre más sabio después del Señor Jesús. ¿Quién hizo eso? Salomón. Dice que las mujeres que tenían llevaron su corazón a adorar a otros dioses. Pero aún así el Señor había prometido a David, y aquí es donde les digo que nada es imposible para Dios. Dijo, yo voy a tener misericordia de tu hijo David, no como con Saúl, de tu hijo voy a tener misericordia. Y permitió que el rey Salomón volviera, hermanos, porque él quiso. Pero aquí todos los hombres de Dios, David cometió asesinato, hermanos, premeditado, violación, adulterio, fornicación. O sea, Moisés, hermanos, se envaneció y le pegó a la roca, una desobediencia que bueno, después podemos hablar de ella. Y así podemos nombrar, ¿verdad? Traición, Pedro, los apóstoles lo traicionaron, lo abandonaron, cayeron, pero no se alejaron del Señor. Y aquí es donde la advertencia es, cuidado, porque te puedes alejar del Señor y nunca más volver. Y aquí es donde, aquí en el verso 6 que acabamos de leer, el escritor no se refiere a los cristianos que caen, se refiere a los que se alejaron y nunca más vuelven. Tiene en mente a la persona que de forma deliberada, a propósito, completamente abandona la fe en Cristo. O sea, que se hace peor, hermanos, de cuando antes de venir a Cristo. En verdad yo siempre he tenido este concepto y lo he visto. Cuando personas vienen a la iglesia y empiezan a buscar al Señor y empiezan a obedecer y empiezan a servir, pues claro que empiezan a abandonar su estilo de vida. Todavía en su corazón y en su mente hay cosas, pero al menos empiezan a abandonar, ¿verdad?, lo de afuera, lo exterior, y les empieza a ir bien. Pues ponte a pensar, por ejemplo, ¿cuánto gastas o gastabas en las borracheras o drogas o en el juego o en mujeres? O las mujeres cuánto gastaban, ¿verdad?, en estar comprando nada más ropa y estar yendo también a clubs X. O sea, es decir, empiezas tú a ver y empiezas a abandonar vicios y malas costumbres y vas a empezar a tener más dinero, porque lo que gastabas allá, pues ahora no lo gastas. Empieza a mejorar tu relación entre pareja, entre familia, tu economía, tu salud. Ya no te desvelas, ya no tomas, ya empiezan a ver ellos bendición en su vida. Pero de repente, hermanos, como no se humillaron, no pusieron el fundamento bien, no crecieron, hicieron todo en su fuerza, se fastidian. Tenemos un límite todos. Si no está el Espíritu Santo en nosotros que nos da el querer y el hacer, es cuando una persona de repente dice, ya estoy harto, ya me cansé, son puras mentiras, ya no vuelvo, bla, bla, bla. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Pues porque realmente el fundamento no estaba puesto. No aguantó porque no había fundamento. Y entonces, ¿cómo esa persona va a volver si nunca se había echado el fundamento real? Y aquí es donde, si ya gozaron de ciertas cosas de Dios y las despreciaron, fíjate bien, si antes tenían que llenar, sin conocer a Dios, tenían que llenar su vida con el pecado, ahora que ya probaron de las bendiciones de Dios buenas, ¿cuánto pecado crees que necesitan para llenar el vacío que deja las bendiciones de Dios? Si tú te volvieras al mundo, si ahorita abandonaras la fe, dijeras, no, esto no es, pero lo bueno es que se me quitaron los vicios y que me volví buena persona, mejor persona, y abandonas a Cristo, ¿cuánto crees que puedes permanecer sin tus vicios,
sin tus locuras, sin tus ansiedades, depresiones, amargura, celos, enojos, traiciones. ¿Cuánto crees que puedes permanecer fuera de Cristo sin nada de eso? Te doy máximo un mes, y he contado y menos, y vas a volver peor al pecado porque perdiste tiempo en darle a tu carne lo que ella quería. Por eso el Señor dice que cuando un demonio es echado fuera, dice, vienen otros 7 y la persona se pone en una peor condición que la primera. Porque ahora lo bueno que empezaste a gozar del Señor lo desechaste y ahora vas a tener que llenar con más pecado lo que ya habías empezado a gozar. Es terrible, hermanos, ver a las personas cuando estuvieron un tiempo, ¿verdad?, buscando al Señor y tratando de seguirle, pero que nunca, ¿verdad?, entregaron su corazón y luego las ves fuera. Es peor de antes de venir a Cristo, ¿verdad? Es terrible. Y aquí la advertencia es esa, ¿verdad? No vayas a caer en la apostasía, tienes que crecer. Aquí es donde entonces, amados, la apostasía no acontece de un modo repentino. O sea, esto no es nada más de repente, de un día para otro, ¡pum!, te levantas y ya no creo. No, la apostasía es parecido al adulterio, es parecido a la traición, es parecido a la venganza. La venganza, el adulterio y la traición no es de un día para otro que cometes adulterio. No es de un día para otro que nada más traicionas. No es de un día para otro que nada más te vengas. Son cosas que vas, ¿qué?, maquinando. Son cosas que van sucediendo poco a poco en tu mente y el fruto de lo que se cocinó aquí ya nada más es el acto cuando se ejecuta. Y la apostasía es igual. O sea, se empiezan a enfriar, se empiezan a alejar poco a poco. Siguen viniendo a la iglesia, pero ya no tienen un tiempo devocional con el Señor en la palabra y en la escritura cada día. Ya empiezan a desobedecer, ¿verdad?, los mandatos del Señor, empiezan a ser mentirosos otra vez, empiezan a ser engañadores, siguen viniendo a la iglesia, pero ya es pura crítica, es puro juicio, y entonces de repente, ¿verdad?, ya nada más se manifiesta lo que desde antes ya se había, ¿qué?, cocinado. Claro que como nosotros no conocemos los corazones de la persona, cuando de repente ya esa persona la ves allá afuera haciendo totalmente lo que pues no se debería hacer un hijo de Dios, te sorprende y dices tú, Chihuahua, pero pues si no es el hermano tal. Oye, pues que el pastor no tenía otra esposa. De repente ya la ves. ¿Por qué? Pues que en realidad, amados, es un proceso que lleva tiempo. ¿Por qué? Porque no se maduró nunca se fue, nunca se avanzó, nunca se procuró, ¿verdad?, ir creciendo, sino que se estuvo siempre en lo mismo. Y aquí es donde la advertencia es fuerte, amados. Cuando lleguen a la caída y al apartarse de la fe, muchas veces las personas empiezan a endurecer el corazón y la imposibilidad del arrepentimiento surge. O sea, de repente ya no van a tener un deseo de arrepentirse. Y el escritor usa el ejemplo de los israelitas otra vez, que ha demostrado cuál es el proceso de esta apostasía. Tú empiezas a ver, ¿verdad?, al pueblo de Israel, cómo se volvió incrédulo. Pues es porque nunca se acercó a Dios en realidad. Recibía el maná, las bendiciones, vieron las 10 plagas, vieron abrirse en dos el mar, vieron la columna de fuego, siempre estuvieron viendo la nube que Dios, ¿verdad?, los cubrió, todos los días recogían el maná y las codornices que les llegaban, gozaron de todo, hermanos, pero su corazón estaba lejos, incrédulos, y el Señor no los dejó entrar. Y ya vimos ahorita la advertencia, ¿verdad?, en Hebreos. Si a ellos Dios los castigó y no los dejó entrar, ahora crees que si tú niegas y rechazas al Hijo de Dios, ¿crees que el Señor te va a dejar sin castigo? Claro que no. Ten mucho cuidado y el fundamento debe estar bien puesto, lo vimos la semana pasada, y no se debe volver a poner. El fundamento debe estar bien puesto y debes empezar a construir sobre él.
Debes empezar a madurar. Si los israelitas del tiempo de Moisés, amados, deliberadamente desobedecieron, o sea, a propósito, la ley de Dios y recibieron su castigo, con cuánta más severidad creen que nosotros vamos a merecer el castigo por pisotear, ¿verdad?, al Hijo de Dios. Aquí es donde en parte este proceso, pues podrían encajar algunos que estuvieran, ¿verdad?, en la iglesia de los hebreos. Pero el escritor reprende, hermanos, a estos por ser lentos, por aprender, ¿verdad?, perezosamente, por ser débiles, pero los exhorta a crecer a su fe. Y su fe, hermanos, si continúa debilitándose, va a caer presa de la incredulidad y la desobediencia. Vamos a la última hoja, la 49. La última parte, donde dice que ellos rechazan al Hijo de Dios y lo clavan otra vez en la cruz. Pregunta, ¿por qué dice que lo clavan en la cruz? ¿Realmente se puede volver a crucificar a Cristo en la cruz? O sea, ¿es algo literal? Pues tenemos que entender que los que renuncian a la fe están tomando una decisión en su relación, en conducta y actitud que contribuye a hacer un nuevo rechazo público al Salvador. Si yo, hermanos, me digo hijo de Dios, si yo hablo y comparto la palabra con mis compañeros de trabajo y con mis vecinos, si yo sirvo en un ministerio en la iglesia y la gente sabe que soy un hijo de Dios o que yo me digo ser un hijo de Dios, pero de repente me ven como cualquier persona del mundo, mintiendo, maldiciendo, valiéndome gorro todo, ¿qué van a pensar? Lo que piensan muchas personas de los cristianos. Mejor me quedo católico, soy más bueno yo que él. Mejor me quedo incrédulo y sin ir a la iglesia para ser como él, hipócrita, mejor no. Cuando digo creer en el Señor, pero después, hermanos, rechazo la fe, pues me convierto prácticamente en un ejecutor de Cristo. O sea, haz de cuenta que digo, ¿sabes qué? Antes creía que Jesús fue crucificado por mi pecado. Pero cuando lo niego, hermanos, estoy diciendo, Jesús, tú eres un mentiroso y tu crucifixión te la mereces, como los judíos pensaron. Dijeron, ese es un pago por sus pecados. Prácticamente, hermanos, cuando, ¿verdad?, no reconozco a Jesús como el Salvador, y si antes yo lo había reconocido, pues prácticamente, hermanos, estoy renunciando a esa fe y estoy apoyando el punto de vista de los enemigos de Jesús, de que Jesús merecía morir en la cruz, o sea, por sus pecados. En este sentido, ellos estaban crucificando, ¿verdad?, las personas que habían negado a Cristo, de nuevo a Jesús. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos que irnos al tiempo que se está hablando. Para nosotros no tiene mucho sentido, pero acuérdense que a los hebreos los perseguían los judíos de religión, los que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo era uno de ellos, Saulo, ¿verdad?, antes de ser Pablo. ¿Qué era el trabajo de Saulo, hermanos? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si crees que es, aquí traigo cartas, Rubiciel. Te voy a llevar a ti, tu esposa, todos tus hijos, tus posesiones, tu negocio. Te lo vamos a quitar. Niega a Cristo y di que solamente, ¿verdad?, la ley y Moisés son del Señor. ¿No lo haces? Vámonos. Cuando los hebreos negaban, no, solamente, ¿verdad?, el Mesías no ha venido, Moisés y la ley, ¿verdad?, son la forma, los sacrificios, llegar al Señor. Pues crucificaban nuevamente ¿a quién? A Jesús, diciéndole, Jesús, tú no eres mi Salvador, sino que tú eres un pecador y merecías ¿qué? Morir. Eso es lo que está poniendo el escritor de Hebreos, ¿verdad?, en la mente de los hebreos. Y para nosotros, hermanos, prácticamente significa que los hebreos estaban regresando a su antigua forma de religión, creer otra vez, ¿verdad?, en la ley, en los sacrificios, creer que por medio de ello ellos iban a llegar, ¿verdad?, al cielo, a la gracia de Dios. Así es que la apostasía de las personas, hermanos, sería como dar un paso atrás en el camino de Dios y serían culpables, serían cómplices de la crucifixión de Jesús junto con los judíos que realmente lo hicieron.
que esto era algo muy serio en el tiempo, ¿verdad?, de los autores. Fíjense muy bien, en el tiempo de la persecución judía, porque no es que los romanos los perseguían, aquí lo estaban persiguiendo los mismos judíos. Ya después vino la persecución de Roma, ¿verdad?, el gobierno. Pero prácticamente, hermanos, en el tiempo de las persecuciones, la única manera de sobrevivir, pues era abandonar todo lo que tenías. O sea, huir de la persecución, no huir de Cristo, huir de la persecución. Huías, abandonabas todo, te ibas a vivir al desierto, allá al campo, ¿verdad? Y tratabas de esconderte. Cuando se terminaba la persecución, o cuando ya no era tan recia la persecución, se volvían a juntar la iglesia y se preguntaban unos a otros: ¿cómo sobreviviste, Juan? ¿Cómo llegaste otra vez aquí a la iglesia? Y si él decía: la verdad, negué a Cristo. ¿Saben qué hacía la iglesia, hermanos? No eres de nosotros. No, pero es que lo tuve que negar para que no mataran a mis hijos. Bye, no perteneces a nosotros. No, pero perdónenme. No, adiós. Es lo que hacía la iglesia. Entonces, el entender, ¿verdad?, que estas personas, cuando se volvían al judaísmo y dejaban, ¿verdad?, la fe en Cristo, estaban negando la fe, estaban crucificando al Señor y le estaban diciendo: es inútil tu crucifixión. Ya no había vuelta atrás, o sea, de eso ya no había arrepentimiento. Ya la iglesia no los volvía a aceptar a tales personas, a los que habían negado al Señor. Entonces, prácticamente por eso el escritor de Hebreos dice: es imposible que regresen, porque no los iban a aceptar. Yo no quiero decir, hermanos, que Dios no los perdonaba. Estoy diciendo, la gente, la iglesia, no los volvía a aceptar. No los aceptaba. Yo creo que no hay peor cosa que dicen ahí en la mafia, ¿verdad? No hay peor cosa que un soplón, que un traicionero. Pues en esos tiempos en la iglesia era igual. Aquel que decía: no, yo no, Cristo, no, para nada. Y quería volver, pues no lo dejaban. Pues, amados, prácticamente el corazón se endurece cuando uno se aleja del Señor y ya no hay esfuerzo humano para volver, ¿verdad?, a regresarlos a la fe. Vamos a terminar. Podemos deducir entonces que el autor de la carta de Hebreos utiliza la perseverancia del cristiano como la verdadera prueba de la fe. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a la apostasía, hermanos? Si la apostasía es renunciar a Cristo, ¿qué es lo contrario a la apostasía? Perseverar, permanecer. Perseverar. Creciendo. No nada más perseverar y quedarme en el mismo lugar. Porque es muy fácil perseverar a gusto, ¿verdad? Ahí donde estoy. Pero perseverar creciendo es lo contrario a la apostasía y la incredulidad. Y es lo que quiere, ¿verdad?, el autor de Hebreos sembrar en los escritores. Se nos anima una y otra vez a continuar creciendo en madurez hasta llegar a la perfección. Que dejemos ya los alimentos blandos, la leche, para comer alimento sólido y nutritivo que nos haga avanzar a la meta de la madurez, que es la persona y el carácter de Cristo. Tomemos muy en serio las advertencias de estos pasajes y vemos en ellos, ¿verdad?, un consejo de nuestro Padre Celestial para continuar perseverando día a día en nuestra vida espiritual junto a Él. El Señor Jesús dijo: el que sea fiel hasta el final, ese será salvo. Aquí es donde hay que entender, hermanos, que lo que certifica, lo que garantiza, lo que sella la fe de una persona es que, a pesar de luchar con su pecado, nunca abandonó la fe en el Señor. Siempre continuó, siempre luchó, siempre siguió adelante. Esa es la marca de un verdadero hijo de Dios.
No es la perfección, hermanos, porque no existe la perfección en los hijos de Dios. Fidencio. Yo tenía una pregunta de perdiendo la salvación. Ese es un tema muy largo que podemos hablar. Lo hemos hablado varias veces aquí. Voy a imprimir las hojas en inglés, te voy a pasar el tema y después hablamos de eso. Y con esto me estaba viendo más de, Claro, claro. ya me estoy yendo más para el lado de Ahí, ¿verdad? ahí va, vamos a ver una predicación. Durante estos Yo soy de Jesús, hay una que dice yo soy el buen pastor, quien da la vida por sus ovejas. Y dice que el buen pastor no pierde ninguna oveja que tiene a su cargo. Vamos a hablar de ello también más adelante. Pero aquí por eso la idea es distinguir bien a estas personas. Por eso la apostasía tenemos que tomarla en cuenta, tiene que ser bien explicado. Una persona que tiene la fe del Hijo, que Dios le regala su fe por gracia, es imposible perder la fe. Una cosa es mi fe en Él. Gálatas 2:20. Fíjense las palabras bien que usa Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué más sigue? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, y fíjense, en la fe del Hijo, no en la fe en el Hijo. Fíjense bien, hay que ver el juego de palabras que hay ahí. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Del, no en la fe en el Hijo. ¿Cuál es la fe del Hijo? Ahí va, hay que explicar esto. Dice Pablo, por gracia sois salvos. Y esto no, ¿verdad? Sino es un don de Dios. ¿Qué se necesita para ser salvo? Fe, creer. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo cree en Dios. ¿Por qué no son salvos todo el mundo? Porque no es la fe del Hijo la que está en ellos, es una fe propia. Pero cuando yo escucho el Evangelio verdadero, porque hay un Evangelio falso, pero cuando yo escucho el Evangelio verdadero, y el Hijo me da su fe, entonces puedo tener una nueva vida. ¿Cuál es la fe del Hijo? Jesús, el Hijo de Dios, creyó plena y ciegamente ¿en quién? En su Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y fíjense otra vez como el juego de palabras. Dice, nadie viene. No dice nadie va al Padre. Dice nadie viene al Padre. Dice nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va al Padre. Dice nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos la fe que tenía Jesús, la cual nos regala, así como nos regala su santidad, así como nos regala su pureza, así como nos regala su espíritu, también nos da su fe en el Padre. Él fue el único que pudo vencer al pecado porque creyó plena y completamente en todo lo que el Padre le dijo, inclusive si mueres yo te voy a levantar. Y él creyó. Entonces, cuando tenemos la fe del Hijo en nosotros, pues es imposible dejar de creer. Pero cuando hay una fe nada más mía, como la fe católica, como la fe musulmana, como la fe budista, como la fe cristiana, pero no en el Jesús y en la palabra verdadera, esa fe nos va a perder. La advertencia, Jesús, Mateo 24, en aquel día muchos me dirán, ellos tenían una fe, y el Señor va a decir, no los conozco,
hacedores de maldad. Espérate, pues hicieron milagros, echaron fuera demonios, hablaron nuevas lenguas. Hacedores de maldad, hicieron mal, porque lo hicieron en su fe, lo hicieron en su religión, lo hicieron en sus creencias, no lo hicieron en la fe del Hijo. No los conozco, no sé quién son. Pero cuando tenemos la fe del Hijo en nosotros, cuando Él nos regala, hermanos, su fe, pues entonces aquí es donde les digo, todos los hijos de Dios caemos en pecado, pero no vamos a la apostasía. Pero ¿cuál es la única manera, hermanos, de comprobar que somos hijos de Dios? La perseverancia. Nunca dejar de buscar al Señor, nunca dejar de creer, nunca dejar de luchar, siempre ir creciendo. Porque aquel, ¿verdad?, que abandona al Señor, ¿qué está comprobando? Pues que jamás fue realmente un hijo de Dios. Pero después vamos a extender más el tema. Es un tema elemental, entender la salvación de Dios y explicarlo bien para no caer entonces en la famosa, salvo siempre salvo, entonces puedo hacer lo que yo lo que yo quiera. No es así, hermanos. No se debe entender así. Hay que tener en la mente, ¿verdad?, todo lo que la palabra habla acerca de eso, pedir al Espíritu Santo que nos dé iluminación y aceptar las condiciones de Dios. Yo no inventé la doctrina de la salvación, yo no soy el único experto en la doctrina de la salvación, las condiciones las puso Dios, Él así lo hace y así lo quiso. Si lo aceptamos bien, y si no, el Señor va a decir, ahí hay 1,000,000 de dioses al que puedes escoger, hay 1,000,000 de Jesuses falsos al que puedes elegir, ve y adora a ese Dios, pero el día que te presentes delante de mí te voy a decir, no te conozco. La única manera, hermanos, es aceptar la palabra tal cual es y sujetarnos, ¿verdad?, a ella. Señor Jesús, nunca es mi intención, Señor, pretender que lo sé todo. Nunca es mi intención, Señor, creer que nada más como yo veo la Escritura así es. Te pido, Señor, como siempre, que nos enseñes, que nos muestres. Si estamos en lo correcto, Señor, danos seguridad, danos paz y afírmanos, Señor, tu doctrina en nosotros. Si estamos mal, Señor, si estamos creyendo, pensando o enseñando mal, Padre, trae tu verdad y corrígenos, bendito Dios. Porque, Señor Jesús, somos hombres, soy hombre, Señor, pero tu Espíritu es el Espíritu de verdad y tu palabra es tu palabra de verdad. Señor, siempre nos has llevado a el camino, Señor, de la verdad y la luz, así es que confiamos en que lo haces y lo vas a hacer siempre, aun cuando nos equivocamos y somos humildes, vas a enseñarnos nuevamente, Señor, lo correcto. Así es que confiamos en ti. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu Espíritu y pedimos tu iluminación. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.